y en los últimos años está investigando en la historia de la medicina de los siglos XIX y XX. Esta trayectoria investigadora se une también a una gran experiencia en la gestión universitaria, ¿no? Donde en la clínica de la Universidad de Navarra, donde fue secretaria general, y en la Facultad de Medicina y en directora del Departamento de Humanidades Biomédicas durante creo casi 9 años. También es una persona de referencia en nuestra comunidad foral en la formación médica, porque interviene en uno de los comités que regula la formación de los médicos en Navarra, ¿no? La invitación al seminario también está motivada por su activa participación como investigadora en uno de los proyectos del Instituto de Cultura y Sociedad, EDICS, de la Universidad de Navarra, que el proyecto se titula Cultura Emocional e Identidad, y dado su especialidad también en el estudio de las emociones desde una perspectiva histórica, la hemos invitado a un seminario que se titula Espacios de las emociones en la medicina del siglo XX. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jiménez Amaya, sobre todo por la amable invitación a participar en este seminario y por esta presentación. En efecto, esta presentación forma parte del proyecto del ICS Cultura Emocional e Identidad que dirige la profesora Ana Marta González. Constituimos un subgrupo dentro del proyecto titulado Narrativas Médicas y Terapéuticas, y está integrado también por el profesor Gil Sotres, por Luis Echarte y por el profesor Otniel Dror, que es de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Lo que voy a exponer es una investigación en curso y estoy segura de que se va a beneficiar del debate que al final se suscite. What's emotion? ¿Qué es emoción? Esta pregunta, además de ser el título de un conocido artículo de William James, publicado en 1884, y de un libro más reciente, publicado por Pat Kagan, es la cuestión que habitualmente se considera al tratar las emociones. Y es así porque el estudio de las diversas facetas del comportamiento humano, los modos de reaccionar de los caracteres y temperamentos, no tiene una terminología uniforme y precisa. Por ejemplo, en la relación con la sensibilidad y la afectividad se habla de emociones, instintos, impulsos, tendencias, motivaciones, estados de ánimo, y esos términos no han sido explicados de igual forma a lo largo del tiempo. Las emociones o pasiones son cualidades, fenómenos psicosomáticos relacionados con el origen del comportamiento. Constituyen un fenómeno complejo pero de gran importancia para la supervivencia y desarrollo de la personalidad humana. Además, son susceptibles de una valoración ética, puesto que se relacionan con la acción, de forma que primariamente podemos interrelacionar emociones con sentimientos y pasiones y contraponer emociones con razón. También son variadas las investigaciones sobre estos temas, quizá porque, como Thomas Dixon señala, no existe una teoría única para explicar la naturaleza y los efectos de las emociones. Desde un punto de vista histórico-médico, se han situado entre lo normal y lo patológico. Han sido vistas como potenciales precursoras de la salud y también como agentes etiopatogénicos. Nuestra hipótesis de partida es que la doctrina médica acerca de las emociones difiere de la formulada por filósofos y teólogos. Ha habido a lo largo de la historia una abundante y original literatura médica acerca de las pasiones. Los médicos reivindicaron frente a filósofos y teólogos su competencia para intervenir en la vida afectiva y emocional de los pacientes, porque a través de ella buscaban evitar la enfermedad y promover la salud. Todos, médicos, filósofos, teólogos, están de acuerdo en que la peculiaridad de los accidentes del alma reside en las manifestaciones corporales instantáneas que producen, pero va a variar la explicación del mecanismo por el que se transmite la información al organismo y cómo se producen esos cambios. Los médicos se centraron en el análisis de las modificaciones somáticas que tienen lugar por el desencadenamiento de la vida pasional. Y esta explicación de los efectos de las emociones o de las pasiones en el cuerpo y en el alma perdurará hasta el siglo XIX. En resumen,
y nuestro punto de partida es que a través de las narrativas médicas y terapéuticas buscamos conocer la evolución de las ideas médicas sobre las emociones, su lugar en el diagnóstico y en el tratamiento, su influencia en la práctica médica occidental durante el siglo XX, porque lo emocional constituye un componente en el carácter terapéutico y o patológico de la relación médico-paciente. Los conceptos de enfermedad nerviosa del siglo XIX reemplazaron los principios hidrodinámicos y humorales que explicaban previamente los cambios en las funciones orgánicas. A finales del siglo se formaliza un nuevo significado de las emociones a través de la investigación neurocientífica y del desarrollo de la psicología. En la primera mitad del siglo XX, por influencia de la obra de Sigmund Freud y sus discípulos, se analizó el origen psicógeno de la enfermedad. En este contexto se utilizó el término psicosomático para describir aquellas enfermedades que podían tener un componente psicológico en la causalidad de las manifestaciones orgánicas. Vamos a ver esta hipótesis con algo más de detalle. Desde mediados del siglo XIX, los avances en lo que podríamos llamar la ciencia de las emociones se relacionan, por una parte, con el estudio del cerebro como órgano de la acción consciente. Durante este periodo se llega a un análisis de su estructura en relación con las funciones, lo cual constituirá la historia del problema de la localización. Las divisiones entre las enfermedades estructurales y funcionales, la división se hizo más rígida. Y fue con el positivismo cuando los fisiólogos y los médicos descubrieron que las experiencias emocionales influían en los experimentos y en las observaciones clínicas. Fisiólogos, junto con médicos, desarrollaron prácticas para controlar y manipular las emociones y se esforzaron por desemocionar el objeto de experimentación. Así se llegó al estudio de las emociones por parte de las ciencias de la vida. Además, hay que señalar que el estudio experimental de las funciones de los sentidos, el tacto, la vista, el oído, se analizaron y midieron las percepciones de los sentidos para determinar si derivaban de los órganos de los sentidos correspondientes o eran estrictamente cerebrales. De esta manera pretendían conocer los procesos psicofísicos y establecer una correlación entre los estímulos y las emociones que suscitan. Hermann von Helmholtz, por ejemplo, estudió las sensaciones sonoras, además de las visuales, y una de sus aportaciones fue la descripción del color del sonido. Aunque su teoría sobre las emociones a través de las energías específicas fue criticada por William James y finalmente desautorizada. En el ámbito de la medicina científica, a lo largo del siglo XIX, la psiquiatría desarrolló una patología propia que implicó un cambio en las estrategias terapéuticas. En cuanto a la llamada psicología fisiológica, su inicio está unido tanto a la fisiología experimental como a la teoría de la evolución y muestran la complejidad derivada del significado material, local, cerebral de la emoción y su relación con lo anímico. Y si bien acentúa el carácter material y la capacidad de las emociones para provocar cambios físicos o funcionales en los órganos del cuerpo, continúa el estudio del alma respaldada por la filosofía, la teología y los tratados de moral. Es una psicología concebida como estudio del alma que a través de la mente influye en la percepción y en la generación de los estados emocionales. A partir de la segunda década del siglo XX, Sigmund Freud y su escuela estudió cómo el inconsciente podía afectar a trastornos mentales distintos de la histeria, como por ejemplo la ansiedad o la obsesión. También plantearon la aplicación del psicoanálisis al tratamiento de trastornos orgánicos y se analizó el posible origen psicógeno de la enfermedad y si los síntomas asociados a otras enfermedades orgánicas o somáticas podían ser consecuencia de un mensaje cifrado del inconsciente de los pacientes. En este contexto se utilizó el término psicosomático para describir aquellas enfermedades que podían tener un componente psicológico en la causalidad de las manifestaciones orgánicas. Inicialmente se refirieron a trastornos crónicos como el asma, ciertas cefaleas, la úlcera gástrica,
porque pensaban que en ellas la intensidad de la dolencia podía aumentar o disminuir en un sentido psicoanalítico. En este movimiento predominó el estudio de lo emocional y su relación con el origen de los síndromes orgánicos. La palabra psicosomática no era nueva y el concepto tampoco. Por una parte, como señaló Lain Entralgo, la medicina ha sido siempre psicosomática, aunque no lo fueran las concepciones acerca de la enfermedad. En los inicios del siglo XIX y continuando con una tradición anterior, hubo numerosos escritos médicos que consideraron la importancia de la imaginación en la génesis de las enfermedades. Edward Steinbrück ha mostrado las diversas teorías sobre la interacción entre la mente y el cuerpo y su relación con las enfermedades que se formularon a lo largo de este periodo. Erwin Akkernet fue más allá al considerar que lo psicosomático, entendido como tal, comienza en la antigüedad griega, permanece invariable en el paradigma galénico vigente hasta el siglo XVIII y se prolonga en esta corriente. Lo novedoso de la nueva medicina psicosomática fue su vinculación al psicoanálisis. La institucionalización de la teoría, de la investigación y de la práctica de la medicina psicosomática se llevó a cabo en diversos países europeos, Alemania, Austria, Suiza y en Estados Unidos. En todos ellos, la medicina psicosomática se mantuvo vinculada a la psiquiatría y a la neurología. En los Estados Unidos, la medicina psicosomática se desarrolló de una manera un poco diferente a las corrientes europeas. Los médicos de la escuela entendieron que el origen psicológico o la psicogénesis de los síntomas y de ciertas enfermedades eran datos que complementaban lo conocido por los hallazgos del laboratorio, de la investigación clínica y de la estadística médica. La medicina psicosomática norteamericana se centró en la exploración de los efectos de los factores psicológicos en enfermedades concretas, en vez de reflexionar, como hacían las escuelas europeas, sobre la unidad mente-cuerpo y otras consideraciones holísticas. Uno de los fundadores de la medicina psicosomática americana fue Franz Gabriel Alexander. De origen húngaro, después de haber trabajado en el Instituto Psicoanalítico de Berlín, se trasladó en 1930 a la Universidad de Chicago y organizó un instituto de psicoanálisis. Al grupo por él formado se unieron los liderados por Stanley Cobb, por Helen Flanders Dunbar en Columbia University o el de Roy Grinkel y muchos otros. También quiero señalar que hemos estado estudiando el grupo liderado por Harold Wolf en The Cornell University Medical College. Y todos ellos, aun con aproximaciones y metodologías diferentes, estuvieron relacionados a través de una revista, la revista Psychosomatic Medicine, que fue iniciada en 1939 y que continúa publicándose hoy en día. Las neurosis de guerra, que se multiplicaron durante la Segunda Guerra Mundial, impulsaron la medicina psicosomática norteamericana. En los años finales de la década de los 40 y durante los 50 del siglo XX, asistimos al interés y podríamos decir al entusiasmo por la medicina psicosomática que se manifiesta en la proliferación de publicaciones científicas. Fueron varios como Helen Dunbar, Arthur Weider o Roy Grinker y más tarde Magda Arnold hicieron amplias revisiones bibliográficas y selecciones de textos de los autores de esta corriente. La medicina psicosomática no se redujo a los ámbitos académico o asistencial, sino que se difundió ampliamente en la sociedad del momento. Por ejemplo, el libro de Alexander, Psychosomatic Medicine, fue una referencia habitual en la literatura médica. Y ahí explica, y cito, que la principal aportación del psicoanálisis a la medicina fue añadir a la óptica del microscopio el microscopio psicológico, una técnica psicológica por la que la vida emocional de los pacientes podía ser objeto de un escrutinio detallado. Hasta aquí la cita. Las emociones se desencadenan en múltiples situaciones y de forma continua, y todas van acompañadas de un proceso fisiológico. En condiciones normales, los cambios físicos que las acompañan son transitorios, mientras que en los sujetos neuróticos la permanencia de las modificaciones
produce alteraciones que pueden llevar a perturbaciones orgánicas crónicas. Se trataría de las llamadas por el psicoanálisis conversiones histéricas. La represión de las emociones, aunque esta contención sea inconsciente, produce síntomas histéricos a través, por ejemplo, de la tensión muscular inducida por la afectación del sistema nervioso autónomo. La enfermedad aparece solo en los casos en los que la represión de las emociones se mantiene en el tiempo. Las emociones debían ser estudiadas con métodos psicológicos para observar la correlación entre emoción y respuesta corporal. Como dirá Alexander, en esencia, la teoría funcional de los trastornos orgánicos es el reconocimiento de causas internas de la enfermedad añadidas a los factores externos. Muchos trastornos orgánicos, muchos trastornos crónicos, no son causados por factores externos mecánicos, químicos o por microorganismos, sino por el estrés continuo que aparece durante la vida cotidiana del organismo en su lucha por la existencia. Los conflictos emocionales, que el psicoanálisis ha reconocido como la base de la psiconeurosis, son también la causa última de ciertos trastornos funcionales y orgánicos que surgen en la vida cotidiana en el contacto social con el medio ambiente. Los temores continuos, las agresiones, los deseos, si son reprimidos, producen tensiones emocionales crónicas permanentes de las que derivan alteraciones en las funciones de los órganos vegetativos. Hasta aquí la larga cita de Alexander. Por su parte, Helen Dunbar consideraba que la personalidad del paciente era la que condicionaba las conductas y las reacciones emocionales que desencadenaban la enfermedad. Tal sería el caso de los hombres de personalidad tipo A o alfa, ejecutivos, impacientes, competitivos, ambiciosos, irascibles, que padecían enfermedades cardiovasculares. Los médicos psicosomáticos aseguran que no existe una causa única que justifique las perturbaciones del organismo. Esta multicausalidad, explica Alexander, se debe a que, hasta cierto punto, toda enfermedad es psicosomática, ya que los factores emocionales influyen en todos los procesos del cuerpo a través de vías nerviosas y humorales. La perspectiva temporal ha destacado que el postulado etiopatológico de la escuela, según el cual las enfermedades son de origen multifactorial, fue una de las aportaciones más importantes de la medicina psicosomática. En el origen de la mayoría de las enfermedades no solo había que atender a los factores sociales o psicológicos, sino también a una amplia variedad de factores de riesgo que se combinaban. Por ejemplo, alrededor del 50% de los pacientes propensos a padecer una enfermedad cardiovascular, además, explican, tenían sobrepeso, eran fumadores, hipertensos, tenían diabetes mellitus tipo 2, tenían alterados los factores de coagulación, seguían una dieta alta en grasas, eran pobres y estaban socialmente aislados y no hacían ejercicio. Alexander explica que en todas las enfermedades se pueden encontrar la constitución hereditaria, lesiones debidas al parto, enfermedades orgánicas de la infancia que aumenta la vulnerabilidad de ciertos órganos, la naturaleza de la atención infantil, las experiencias físicas traumáticas de la infancia y de la niñez, experiencias emocionales traumáticas de la infancia y la niñez, clima emocional de la familia y los rasgos específicos de la personalidad de los padres y hermanos, lesiones físicas después de experiencias emocionales. Solo la consideración de todas estas categorías y su interacción puede dar una imagen completa de la etiología. Estos autores atribuyen especial importancia a los nexos entre enfermedad y relaciones sociales. Dunbar hace hincapié en que los conflictos sociales de larga duración aumentan la posibilidad de que aparezca cualquier tipo de enfermedad. Y Grinker coincide casi textualmente diciendo además que ambientes como el familiar, la escuela o el trabajo se asocian a menudo a las disfunciones orgánicas. Según O'Neill, el entorno social sería el factor etiológico más importante y origen de hasta el 43% de los casos.
Por su parte, Stanley Cobb destacó la importancia del apoyo social, definido como la creencia por parte de la persona enferma de que va a ser atendida, querida, apreciada, que se encuentra en una red social que le facilita la comunicación y que conlleva obligaciones mutuas. De ahí a establecer vínculos con la sociología y entre los estudios sobre las emociones y las ciencias de la salud, quedaba solo un paso. Posteriores fueron las investigaciones sobre la reacción de las personas ante el estrés ambiental o social y sobre la capacidad de adaptación a las circunstancias ambientales. Es clásico el estudio que realizaron Hinkel y Plummer en 1952 sobre la distribución de las enfermedades y el absentismo laboral en los trabajadores de una división de la compañía telefónica de Nueva York. La investigación demostró que el 25% de los trabajadores acumulaban el 75% de las bajas. Paradójicamente, había más bajas laborales en el grupo de empleados en los que las circunstancias externas no eran especialmente adversas, aunque eran consideradas por ellos mismos como muy insatisfactorias, amenazantes, conflictivas. Por el contrario, había muchos otros empleados procedentes de ambientes más pobres que tenían una vida de privaciones físicas, vivían en circunstancias más inciertas, que parecían haberse adaptado a tales desdichas. Los autores concluyeron que los individuos perciben y evalúan las circunstancias vitales de manera personal. Las costumbres, los hábitos, los valores, las actitudes, la religión, la educación, la amistad, la familia, las expectativas, son factores que influyen en la experiencia única del individuo que crece en un grupo cultural. Investigaciones posteriores mostraron que el apoyo social mejoraba la respuesta a las situaciones de estrés. Para la atención de los factores sociales de la enfermedad se desarrolló la llamada psiquiatría social y como parte de ella los estudios de diagnóstico y terapia familiar, área en la que, inspirado por Roy Grinker, se dedicó John Spiegel y en la que también fue pionero Nathan Ackerman, entre otros. En definitiva, el enfoque psicosomático llamó la atención sobre el hecho de que los problemas del paciente no se podían dividir en físicos y mentales, deben ser tratados en su totalidad. Más tarde, John Romano y otros médicos de esta escuela, como Engels, harán que el programa que integra lo biológico, lo psíquico y lo social en la atención del enfermo fuera el ideario de la Facultad de Medicina fundada en Rochester. Además de la construcción de una nueva patología y clasificación de las enfermedades, la medicina psicosomática propuso un tratamiento psicológico para remediar los trastornos derivados de los conflictos emocionales crónicos. Es la personalidad del paciente la que es objeto de terapia. Una y otra vez la literatura médica ha repetido que al constituirse como ciencia, la medicina estuvo más centrada en la enfermedad, en los medios diagnósticos y terapéuticos que en el paciente. Por lo que resulta una constante afirmar que durante los primeros decenios del siglo XX el desarrollo científico deterioró la relación médico-paciente. Edward Shorter, por ejemplo, ha subrayado que la confianza del médico en la capacidad de los medicamentos frente a la enfermedad llevó a relegar la importancia de, cito, los beneficios psicológicos que se derivan del contacto con los médicos en la consulta, que en cierto modo pasaron a ser considerados como secundarios. Alexander denuncia que la ciencia, con su facticidad y objetividad, había pospuesto los aspectos psicológicos de la medicina. Cito, la función psicológica del médico, sin embargo, no fue nunca más olvidada que en el siglo pasado, en el que la medicina se convirtió en una genuina ciencia natural basada en la aplicación de los principios de la física y la química a los organismos vivos. El reconocimiento de las fuerzas psíquicas, un enfoque psicológico de los problemas de la vida y de la enfermedad, parece como una recaída en la ignorancia de los tiempos oscuros. Alexander definió la personalidad como la expresión de la unidad del organismo. Este autor señala que el logro más importante de los psicólogos de la Gestalt fue la formulación de la tesis de que el todo no es la suma de las partes, sino algo diferente, por lo que el sistema en su conjunto no puede ser entendido a partir del estudio de las partes.
Como un componente fundamental de la enfermedad es emocional, la influencia del médico sobre el paciente se convierte en el principal remedio. Según Alexander, la medicina psicosomática hizo que el arte médico pudiera considerarse medicina científica. A partir de ahora, afirman, la influencia de la relación médico-paciente no ha de ser considerada como un apéndice del tratamiento, un toque artístico o personal, sino el principal y esencial factor terapéutico. Parecidas palabras encontramos en Helen Dunbar. La responsabilidad del médico es corregir la disfunción en el organismo, pero a menudo esto solo es posible cuando el médico se convierte en agente catalizador, de forma que puede restaurar la capacidad del paciente de integrarse en la sociedad. O'Neill insistirá en que la elección de tratamiento, físico o psicológico, depende de cómo se prescribe el tratamiento y quién lo administra. Los textos médicos recogen casos y relatos de enfermos para demostrar el carácter terapéutico de la relación médico-paciente. Entre otros muchos, Stanley Cobb representa la historia de un muchacho judío de 11 años ingresado con un diagnóstico tentativo de colitis ulcerosa en el servicio de psiquiatría. La historia refiere fundamentalmente datos de la personalidad del paciente y situaciones vividas que pueden explicar los problemas psicológicos que presentaba y los síntomas orgánicos, anorexia, vómitos, calambres intestinales, diarreas. Durante el ingreso, Cobb intentó objetivar la causa del proceso y el enfermo fue finalmente diagnosticado de psiconeurosis con algunas lesiones residuales en el tracto gastrointestinal que causan rastros de sangre en las heces, posible ileitis o colitis. Al alta, el menor de edad presentaba una clara mejoría que Cobb atribuyó a la específica influencia de la relación médico-paciente. La medicina psicosomática destacó el carácter comunicativo de la relación del médico con los enfermos. Es un rasgo que identifica la condición personal del paciente. A través de la comunicación se establecen vínculos emocionales entre médico y paciente. Laín refiere la conexión intrínseca que existe entre la comunicación, la camaradería, la transferencia y la amistad médica. Helen Dunbar, por su parte, considera que el médico, cuando no es capaz de comunicarse bien con el paciente, se convierte en un agente patogénico, ya que genera ansiedad, miedo y, por lo tanto, empeora el estado del enfermo. Siempre hay que informar, porque si no, el paciente puede pensar que padece algo extremadamente malo. Incluso si padecen enfermedades de mal pronóstico, por lo general es más positivo conocer el riesgo que ignorarlo. Si tienen deseos de vivir, cooperarán al máximo. Si desean morir, el conocimiento de su estado no puede hacerles más daño. Los estudios conectan la patologización de la relación médico-paciente con el padecimiento o la atención de procesos crónicos. Así, por ejemplo, el estudio sobre la relación médico-paciente realizado por Thaler, Weiner y Reiser refiere que en enfermedades como la hipertensión arterial o la úlcera gástrica, los pacientes utilizan la incapacidad del médico para curarles como una plataforma para su resentimiento o para la provocación hacia los facultativos. Stanley Cobb se refiere al componente fisiológico de las emociones cuando atribuye al término emoción varios significados. El primero, determinado e introspectivo estado afectivo, generalmente mediado por los actos que lo interpretan. Segundo, el conjunto de cambios fisiológicos internos que ayudan idealmente a la vuelta del equilibrio normal entre el organismo y su entorno. Tercero, los diversos patrones de conducta que son provocados por el ambiente que rodea a la persona y que implica una interacción constante con él. También expresan la agitación propia del estado fisiológico del momento. Los estudios fisiológicos sobre las emociones tenían ya en esta época una sólida tradición. Ya se ha comentado que desde mediados del siglo XIX se habían buscado en los laboratorios datos fisiológicos o neurológicos que justificaran las reacciones psicológicas y se fueron formulando diversas teorías sobre la causa y la fisiología de las emociones. En el siglo XX, las investigaciones de Pavlov, de Cannon, fueron consideradas fundamentales para el desarrollo de los conceptos psicosomáticos.
demostraron que las necesidades, el hambre, el miedo o la anticipación del peligro podían provocar serios, inmediatos y duraderos trastornos fisiológicos en el sistema nervioso y en los órganos inervados por este. Y desde el principio, la revista Psychosomatic Medicine intentó ser un foro para la publicación de artículos que representaban una aproximación tanto científica como experimental. En la imagen vemos la hiperfunción que aparece como reacción, por ejemplo, ante sentimientos de resentimiento, hostilidad, frustración y humillación. Es un miograma, como se hacen las alteraciones en la musculatura. Respecto a la localización cerebral de las reacciones emocionales, Cannon formuló la teoría del tálamo, James Papez, Wenceslaus Papez, la del circuito del hipocampo, Hebb, la basada en la verberación de los circuitos cerebrales, etc. La década de los años 70 del siglo XX estuvo centrada en la búsqueda del fundamento experimental de las emociones, también de las llamadas emociones positivas. La psiconeurología estudió la bioquímica y la fisiología de los efectos de los pensamientos positivos, la relajación, los ejercicios de respiración, la meditación, que habían sido usados para reducir los efectos de la experiencia estresante de la enfermedad. Los resultados más convincentes llegaron por la vía de la investigación neuroinmunológica, que relacionó las respuestas ante el estrés con cambios en los mecanismos de defensa de los individuos frente a la enfermedad. Alexander termina el prólogo del célebre libro Psychosomatic Medicine diciendo que la universalidad de la aplicación del método propuesto va a llevar a una nueva era a la medicina, la psicosomática. La aproximación psicosomática supuso una reevaluación de la dicotomía mente-cuerpo. Introdujo el mecanismo psicológico como causa de enfermedad y destacó de nuevo el papel de las emociones en las enfermedades somáticas. El movimiento fue vivido como algo nuevo y tuvo gran aceptación. En palabras de Alexander, no hay duda de que en la actualidad el punto de vista psicosomático ofrece un nuevo enfoque para la comprensión del organismo como un mecanismo integrado. Las posibilidades terapéuticas se han abierto para las enfermedades crónicas y nos llenan de esperanza para una aplicación futura más amplia. Sin embargo, a partir de los años 60 de la pasada centuria, la propuesta de integración de la medicina psicosomática en la medicina en general entró en crisis. Lo que ha quedado del periodo psicosomático no han sido las propuestas concretas de la teoría etiopatogénica o la agenda psicosomática. Hoy se sitúa la úlcera de estómago entre las enfermedades infecciosas. Consideramos que el asma es causado por alérgenos y no por la angustia del paciente. Tampoco se han introducido psiquiatras en la atención primaria o en las plantillas de los servicios de urgencias, tal y como proponía esta escuela. En 1968, Magda Arnold alertaba sobre los métodos psicosomáticos que se empleaban principalmente para examinar suposiciones a partir de hipótesis especulativas, en lugar de explorar la relación entre la experiencia emocional y los efectos físicos. Recientemente, Stenberg ha señalado que cuando la medicina psicosomática se desarrolló, carecía de herramientas para probar sus teorías sobre la etiología psicológica de las enfermedades y que esta fue la causa de su descrédito, ya que la sociedad exigía pruebas científicas. El fenómeno afectivo tiene su propia perspectiva y es un componente importante de la personalidad considerada en su conjunto. Ese fue uno de los grandes méritos de la medicina psicosomática: actualizar la importancia de considerar a la persona como un todo y el significado de las emociones en la salud y en la enfermedad. Con una perspectiva temporal, podemos reconocer la influencia de esta corriente en la práctica médica general y especializada posterior. Por ejemplo, en la centralidad adquirida por el factor emocional, en la importancia de la comunicación o en la consideración de los factores socioambientales en la relación del médico con los enfermos. En la actualidad, es común señalar
como elementos clave del encuentro médico-paciente la confianza, la esperanza, la empatía, la compasión. El médico que inspira estos sentimientos o los potencia aumenta su capacidad de curar. La medicina psicosomática resaltó el carácter terapéutico de la relación médico-paciente. Provocó una abundante literatura médica sobre esta cuestión que ha recordado que en la terapéutica no se puede distinguir entre lo que sana, healing, y lo que cura, curing, entre la competencia científico-técnica y el cuidado. Los profesionales han de hacer ambas cosas y atender las necesidades del enfermo como persona que no solo ha de recuperar la salud, sino que quiere sentirse bien. Los médicos no pueden aislarse del contexto sociocultural. Han de comprender que no experimentan la salud de la misma forma los individuos pertenecientes a diferentes culturas y que la manera de aceptar e interpretar la enfermedad o la salud es siempre un acto estrictamente individual. La medicina psicosomática ha subrayado que el carácter terapéutico de la relación médico-paciente está relacionado tanto con la profilaxis de lo físico como con el componente emocional de la enfermedad y que la continuidad de la atención médica a la persona y a la familia supone una oportunidad única para comprender la situación global de los pacientes. La relación entre el médico y el paciente no puede ser satisfactoria si no tiene su término en el paciente mismo en cuanto titular y beneficiario de la salud. No en la sociedad, ni en el Estado, ni en el buen orden de la naturaleza, sino en el bien personal del sujeto a quien se diagnostica y trata y por lo tanto en el sujeto mismo. Es una cita que está recogida por Laín Entralgo. Es el paciente y su entorno familiar, y con esto acabo, y no solo la enfermedad, el objeto de cuidado por parte del profesional. Muchas gracias. Muchas gracias por ceñirte tan precisamente al tiempo y nos queda un espacio relativamente amplio para la discusión, comentarios, preguntas. Yo realmente te he apuntado dos, ¿no? Una es, no sé si son muy contestables. La primera es si a veces en psicología, dentro del ámbito de la filosofía, psicología racional, se solía clásicamente distinguir entre emoción, sentimiento y afectividad. Entonces, me gustaría saber si eso en medicina pues se puede hacer esa misma distinción, ¿no? Una más ligada al conocimiento, otra más ligada a la emoción corporal o a los afectos, ¿no? Esa es una. Y la segunda pregunta que te quería hacer es si, claro, ya es meternos en el siglo XXI, que no es propiamente el seminario, pero si tienes alguna información de cómo está visto, se ve las emociones en el nuevo DSM-5 o en el nuevo tratado de enfermedades. Bueno, primero diría que volvería al inicio de la sesión, es decir, que emoción, sentimiento, afectividad, la explicación que se da depende de la corriente. Por ejemplo, Ellis las explica de una manera, Magda Arnold las explica de otra. Están todas relacionadas. También podríamos empezar por la distinción entre emoción y pasión. Como es conocido, el término emoción parece que es más propio, aparece en el siglo XIX. Hasta el siglo XIX se habla de pasión y después se empieza a hablar de emoción. Y yo creo que cada corriente cada teoría, la psicología racional, por ejemplo, sí que las distingue, da una explicación. Yo pienso que la escuela psicosomática que he estado desarrollando aquí, que lo peculiar es la aplicación del psicoanálisis a la medicina general y que también lo peculiar es la aplicación y el descubrimiento de lo emocional en la enfermedad. Y en ese sentido, aparte de la teorización del problema, también buscan el aspecto práctico.
Con relación a la segunda pregunta, voy a contestar desde una perspectiva histórica. Lo que sí es cierto es que los índices de diagnóstico de enfermedades han introducido términos y conceptos acuñados por estas escuelas. Ahí se ve la influencia que han tenido. Es decir, que la medicina psicosomática es parte hoy en día de la psiquiatría. No se da como una entidad que se quiso convertir la medicina en medicina psicosomática, eso es el proyecto que fracasó. Sin embargo, los conceptos psicosomáticos sí que se introdujeron en los índices de enfermedades. El último no puedo comentarlo, pero están presentes y hacen, por ejemplo, todos los, claro, lo psicosomático y la patologización de la relación médico-paciente, y es algo que hoy se utiliza en el diagnóstico y en la clínica. Mira, yo tengo una pregunta. Me ha chocado mucho que el discurso psicosomático tenga hoy como más representación en la ética médica que en una disciplina como puede ser la cardiología. No sé si hasta qué punto la ética ha recogido parte de las conclusiones y de la proyección de la medicina psicosomática para reformularlo en otro sentido, porque a mí me ha sonado mucho a buena parte de los contenidos éticos contemporáneos. No sé si tú le... Bueno, yo he señalado como una cosa, como una evolución natural, el ideario de la Facultad de Medicina de la Clínica Mayo, porque es el origen de esta Facultad de Medicina y los fundamentos ideológicos de esta Facultad de Medicina tuvo mucho que ver esta escuela. La Escuela Norteamericana de Medicina Psicosomática tuvo, pensamos, tanta fuerza porque los médicos que iniciaron esta escuela buscaron y estuvieron muy ligados al mundo académico. Stanley Cup en Boston tenía un ala para él, para sus enfermos, donde aplicaba esta medicina psicosomática. Engels fue de Nueva York, bueno, siguió en distintas trayectorias, pero entonces cuando uno piensa que John Romano o Engels diseñan lo que es la medicina desde este punto de vista biopsicosocial, a mí me parece, hay que pensar también en el momento. El momento, la definición de la OMS de bienestar físico, psíquico, social es del 47, es decir, todo coincide en un mismo momento. Aparece también la influencia de la nueva bioestadística, una estadística que sale de los laboratorios para centrarse en la medición de los estilos de vida como parte del bienestar. Entonces, creo que todas estas corrientes confluyen en que hoy no podemos concebir la enfermedad sin tener en cuenta los aspectos sociales o psicológicos. Y me ha sorprendido mucho tu pregunta porque yo no había pensado que aquí había un aspecto ético. Estaba pensando más en que es una concepción de la medicina y que ellos en la relación médico-paciente están pensando en la nueva concepción del paciente también en su subjetividad, y después en que lo social, lo emocional es causa de enfermedad, con lo cual uno no puede hacer un diagnóstico sin tener en cuenta los aspectos psicológicos. Entonces, en ese sentido es interesante considerar que la medicina psicosomática ha influido en un aspecto ético, que es la consideración de la subjetividad del paciente, pero también en la autonomía del médico. Porque al hacer tanto hincapié en la relación médico-paciente, ellos observan que el médico no debe tener esa figura paternalista,
asimilarse al... Claro, es una visión también psicoanalítica. Y que el papel del médico, que es el que está influyendo al descubrir la personalidad y al descubrir lo emocional en el paciente, lo que puede condicionar y hacer evolucionar la reacción del paciente, debe ser un sujeto separado. Y de ahí el motivo por el que profundizan tanto en la patologización de la relación médico-paciente. Al mismo tiempo, esto es algo que explica muy bien Laín Entralgo, es decir, el desarrollo del paciente como sujeto tiene dos fases. Por una está la revolución del paciente desde un punto de vista social, que requiere esa asistencia como un derecho, la asistencia médica, y por otro lado está la revolución del paciente en la clínica, donde surge cuando se ve que esa individualidad en el padecimiento, si uno introduce lo emocional en el padecer, implica que cada paciente padece de una manera, cada paciente es un sujeto, es un enfermo que hay que estudiar como propio, como único. Y eso también desembocó en esos aspectos de la autonomía del paciente, en cuanto que no puedes equiparar o asimilar todos los pacientes o todos los enfermos. Indudablemente, la medicina psicosomática en su origen europeo y también la norteamericana y en su evolución, las corrientes europeas evolucionaron de manera distinta, al hablar de la dicotomía mente-cuerpo y el papel de la personalidad y de las emociones en las enfermedades, tiene un componente ético muy importante. Una pregunta desde el punto de vista más... Lo que pregunto es un poco de perogrullo, pero entiendo que la medicina psicosomática ha pasado a un segundo plano frente a la medicina actual, como se entiende. Y mi pregunta es si esto puede ser causado porque en el fondo se piensa que las emociones son reducibles a lo puramente orgánico y por tanto hay una pérdida de, por así decir, de la influencia que puede tener la parte espiritual, la parte anímica en lo orgánico. Muy interesante. Hay dos cosas. Por un lado, voy a separar como dos planos. El, entre comillas, fracaso de la medicina psicosomática es algo, yo creo que mucho más complejo y que tiene que ver con quizá un proyecto demasiado ambicioso, el querer convertir la medicina absolutamente, convertir esta corriente, identificar la medicina con esta corriente. Tiene que ver, como decía Magda Arnold y la Stenberg, tiene que ver en que cuando se desarrolla la medicina psicosomática no se ha desarrollado nuevas etiologías de enfermedades y nuevas terapéuticas que después han demostrado que lo que ellos decían que era una causa emocional, hay un componente emocional muy importante, pero no único. El caso de la úlcera gástrica es un caso paradigmático, es decir, la úlcera gástrica es producida por una emoción permanente, no controlada, patológica. Bueno, es un caso pero no podemos decir que el estrés no influya en los padecimientos gástricos. Es decir, y a través de la inmunología es como más se ve. Después también el declive en cuanto a la consideración global, porque insisto que existe la medicina psicosomática hoy en día como parte de la psiquiatría, está también relacionado con el declive de lo psicoanalítico en general, como también ahora es una corriente fuerte y considerada dentro de la psiquiatría, pero no tiene la predominancia que tenía en aquel momento. Ahora, a mí me parece que el desarrollo de la medicina no se puede entender si no se considera lo psicológico y lo social.
en cardiología, en el cáncer, porque las enfermedades hoy en día están ligadas a estilos de vida. Lo social es una parte de la etiopatología de las enfermedades. Entonces, es verdad que podemos tener una visión muy organicista o muy una visión somatizada de la enfermedad, es una visión que no es completa y que hoy en día en la consideración de los programas de prevención todos tienen en cuenta los aspectos psicológicos, es decir, que no podemos ver la enfermedad como algo objetivo, como algo biológico. Ahora, voy a un tercer aspecto. Es cierto que podríamos pensar en que en la consideración de las emociones ha tenido un camino de algo somático, algo más psicológico, y volvemos ahora con la neuroanatomía, algo otra vez localizado, otra vez material. Esto lo hemos debatido muchas veces en el departamento y hemos hablado de esto, y en mi opinión, yo creo que compartida, yo creo que no se ha dado ese camino de ida y vuelta, sino que uno puede descubrir esa continuidad. Porque cuando al principio he hablado de la influencia del localismo y de la frenología, etc., cuando he hablado de la influencia del positivismo, cuando he hablado de la influencia de la teoría de la evolución y de lo material, después vienen los estudios neurocientíficos y neuroanatómicos. Por ejemplo, hay Niel Dror tiene una hipótesis, dice que realmente el cambio fundamental con la medicina psicosomática sobre el 19 es que las emociones en la revista de medicina psicosomática radican en el hipocampo. Realmente hay muchos artículos sobre eso, pero es un conjunto, toda la neuroanatomía había avanzado, no solamente la neuroanatomía de la medicina psicosomática, pero al mismo tiempo hay una literatura médica que contempla esa relación de lo psicológico y de la influencia de lo emocional en el cuerpo y en la enfermedad, y cómo el médico tiene que influir para poder prevenir la enfermedad y para poder curar. Hay una continuidad en la literatura con otro régimen de literatura. Entonces, creo que ahora mismo lo que hay son diversos enfoques. Hay un enfoque neuropsicológico, hay un enfoque neuroanatómico, hay un enfoque desde un punto de vista de la prevención. Es decir, hay diversos enfoques que constituyen todo un panorama, no tanto una contradicción o un ida y vuelta, porque prácticamente cada uno de estos enfoques podemos encontrar unos antecedentes en medicina. No sé si ha sido impresión mía o yo estoy completamente equivocado, pero bueno, en el origen de la medicina psicosomática mencionaste que estaba el psicoanálisis, con esa marca peculiar suya del descubrimiento del inconsciente. Sin embargo, me ha parecido también que esa medicina psicosomática llega a decir cosas concretas y sustanciosas conforme va abandonando ese nivel de lo inconsciente, en cuanto que deja de ser psicoanalítica, por decirlo de alguna manera. No sé si eso es así o... Alexander trabajó en Berlín, en el Instituto de Psicoanálisis, y fue el psicoanalizador del hijo de Freud. Y después, cuando llegó a Chicago, hizo un instituto de psicoanálisis. A mí me parece que hay una unión radical, esencial, en la medicina psicosomática con el psicoanálisis, con la aplicación del psicoanálisis a la medicina. Bueno, yo he hecho un resumen en la exposición porque me parecía que era mejor ceñirnos al tiempo, y hay aspectos de los que no he hablado. Por ejemplo, una de las teorías de Alexander fue el tema de la especificidad
de la enfermedad. Es decir, inicialmente la medicina psicosomática decía que la patología, una emoción, producía un tipo de enfermedad. Ellos mismos discutieron este asunto y el tema de la especificidad es un tema estrella en los debates de la revista de Psychosomatic Medicine. Por ejemplo, una enfermedad, antes se habla de la úlcera gástrica, otra enfermedad estrella era la anorexia nerviosa, es decir, las enfermedades cardíacas. Entre la especificidad y el inconsciente hay un nexo. Yo creo que en la teoría y en la práctica de la Escuela de la Medicina Psicosomática norteamericana no puedes ignorar los aspectos del consciente o del inconsciente, porque tanto en la especificidad de la enfermedad como en la cuestión del tiempo, que es otro aspecto patogénico muy importante, es la emoción tiene que ser instantánea, una emoción mantenida produce enfermedad, porque no eres capaz de controlar esa emoción y eso es patológico. ¿Te des cuenta o no te des cuenta? En la aplicación de las técnicas terapéuticas de la medicina psicosomática, gran parte de ellas son psicoanalíticas. No puedes, y en el origen de la terapia familiar también. Son clásicos los cuadros, las historias, los árboles genealógicos, psicológicos de los pacientes. Por ejemplo, Stanley Cup en todos los pacientes, porque aquí está la especificidad, está el tema de la permanencia de las emociones y está el tema de la personalidad. Y uno tiene que buscar esa personalidad, conectarla con los sucesos de la vida y conectarla con el ambiente social y conectarla con los antecedentes familiares. Lo característico de la medicina psicosomática es la aplicación del psicoanálisis a esta escuela. Conectando con lo que decías al final, cuando se acabó como ese planteamiento de la relación médico-paciente, entender al paciente como una persona, ¿no? y que no se puede aislar la enfermedad de la situación, etcétera, etcétera. Da la impresión de que una de las cosas interesantes de la medicina psicosomática es el haber puesto de manifiesto esto, ya dentro de que el planteamiento general sea pues discutible o que... Y has insistido en los efectos, o sea, que esto ha tenido una influencia en la forma de hacer medicina hoy. Pero por otro lado, yo me planteaba, bueno, al margen de que en el campo de las ideas haya influido, que incluso dentro de la psiquiatría se haya constituido como una especie de campo que es la psicosomática. En la práctica de la medicina hoy, en la práctica de la medicina habitual, ya al margen de los factores ideológicos de la consideración que haya, parece que esto está cada vez más dificultado. O sea, que la medicina lo que ha hecho es especializarse. Entonces, por más que considere al paciente una persona y un ser con problemas o tal, lo que hace es dividirlo en sistemas, mandarlo a un especialista, el trato con el paciente es muy deficiente, y el paciente casi siempre tiene la impresión de que en serio no le han tomado, ¿no? O sea, que bueno, pues lo han observado como un objeto. Tú te tienes que objetivar y cosificar para entrar por la medicina ordinaria, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, ¿en qué sentido se puede recuperar, digamos, ese empeño de la medicina psicosomática en la medicina moderna, dado como se da? Porque yo no digo que los médicos sean mala gente o que no se den cuenta de este problema, sino la dificultad que tienen para realizarlo en la práctica médica tal como se ha estandarizado. No sé si esto es una visión como muy negativa la que doy, pero... Sí, un poco negativa es. Estoy seguro de que es un estereotipo porque ha sido atendido muy bien por los médicos que te han tratado.
Cabría aquí decir varios aspectos. Uno es cierto que esta escuela subrayó la visión holística del paciente y destacó los aspectos sociales, familiares, del entorno escolar, etc. Entonces, para darse uno cuenta de la dimensión que tuvo esta innovación, cabría explicar que una de las propuestas de la agenda de la medicina psicosomática fue la promoción de la medicina familiar. Inicio de los años 50. Es decir, que realmente sí que ha incorporado aspectos claros a la medicina. Y ellos se dieron cuenta de que el médico general tenía que ser médico familiar. Y es lo desarrolla Helen Dunbar, lo desarrolla muy bien. Por otro lado, como bien sabes, en el departamento tenemos una línea de investigación desde hace tiempo que estudia la relación médico-paciente desde un punto de vista histórico-médico. Entonces es muy llamativo el paralelismo que se puede ver en los textos de cómo la mala situación de la relación médico-paciente, cómo hay que mejorarla y lo importante que es. Estos tres tipos de textos, estos tres tipos de ideas, lo ves igual en textos del siglo XII, en textos renacentistas, en textos del XVIII, en textos de inicio del XX y de ahora. Exactamente lo mismo que has comentado. Pero además se pueden superponer, son casi... de todo eso, ¿qué se puede deducir? Se puede deducir, en primer lugar, que realmente la relación médico-paciente es una cuestión central en medicina. Es central para la efectividad o para el buen resultado de la práctica médica. Es central ahora y ha sido central siempre. Es cierto que ellos lo dicen claramente, pero no solamente los de la medicina psicosomática, los médicos psicosomáticos en general. La medicina tiene conciencia de que la tecnificación de la medicina ha alejado el médico del paciente o ha objetivizado al paciente, lo ha hecho más fáctico. Esta escuela hizo que se escribieran libros y artículos y más libros sobre la relación médico-paciente. Y esos mismos libros son paralelos a los que se están escribiendo hoy en día, de lo mal que está, de lo fundamental que es y de cómo debería ser. Dicho esto, yo creo que hay cuestiones que realmente la relación médico-paciente es muy importante, que las circunstancias no solamente de especialización, sino sobre todo de gestión y de organización de recursos son lo que están ahora impidiendo que la plataforma de los 10 minutos, por ejemplo, mínimo 10 minutos para tener un paciente. Pero al mismo tiempo, a mí me parece que las políticas de prevención, que es también, porque hoy en día por donde se ahorra dinero no solamente es por gastar menos, sino por evitar el gastarlo, ¿no? Es decir, que las políticas de prevención requieren de esa relación médico-paciente y que las políticas de prevención son las que han introducido más los aspectos sociales en la medicina. Porque la mejora de la disminución de las enfermedades no infectocontagiosas, que son ahora en España el 91% de las muertes son debidas a enfermedades no infectocontagiosas, en Estados Unidos 85%, Reino Unido 87%. La única manera de disminuir las enfermedades no infectocontagiosas es a través de cambios de estilo de vida. Y los cambios de estilo de vida
no queda otra que introducir los aspectos sociales, familiares, personales.